Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablar de política y con alguien que la ejerce desde una corta edad, porque es una persona muy joven. Estamos hablando de David Racero, el presidente de la Cámara de Representantes, porque bueno, hay muchas cosas que están pasando en esta corporación. Ya salió la prórroga de la ley de orden público que determina la paz total como una política de Estado, la reforma tributaria, el presupuesto, en fin, hay muchos temas de los que vamos a hablar. Bienvenido, doctor Racera Semana, ¿cómo le va? Diego, cordial saludo. Bueno verte de nuevo. Por supuesto a todos los que se conectan con Semana en las redes sociales, un saludo enorme. Y lo vemos a usted en el Congreso. ¿Va todos los días, doctor Racero? Sí, Diego, todos los días, salvo cuando toca viajar para cumplir un compromiso en alguna parte del país, pero no, yo vengo todos los días. Es que, a ver, digamos, está esa mala concepción, porque realmente es mala, es injusta, de que trabajar en el Congreso solamente son los momentos de plenario o comisión. Claro, ese es el grueso en términos de leyes o de debates, pero durante la semana estamos viendo actividades. Ahorita salí de la instalación de la Comisión Interparlamentaria Frente Amplio contra el Hambre en Colombia. Ya habíamos más o menos unos 20 congresistas. Entonces, digamos, todos los días hay algo, audiencias públicas, pero aparte como presidente me toca venir también a cumplir temas administrativos, pues ya como dirigiendo la corporación, pero siempre estamos acá. Representante Racero, ¿y cómo le ha ido justamente en la presidencia de la Cámara? Y se lo pregunto porque usted es una persona joven que podría estar en otras actividades, cualquiera que fuera. ¿Cómo le ha ido en la presidencia de la Cámara? Pues bueno, el balance lo tiene que hacer la ciudadanía y, y soy muy juicioso en estar dando cada cierto tiempo, lo tengo como algo constante con mi equipo de trabajo, estar dando cuenta, rindiendo cuentas de lo que estamos haciendo. Hace justamente la semana pasada hice un video de mis primeros 3 meses y yo creo que hemos hecho una muy buena gestión, más de 25 proyectos aprobados, hemos posicionado justamente la agenda del cambio, proyectos animalistas, ambientalistas, sacar adelante los del gobierno, paz total que acabas de mencionar, jurisdicción agraria, para todo el tema de conflictos respecto a la tierra, que es la ruta de la paz sostenible, presupuesto, ya viene la próxima semana reforma tributaria, que es, sabemos muy bien la gran discusión, y sobre todo, Diego, algo que sí quiero mencionar y es que estamos mostrando que es posible ser presidentes de esta corporación haciéndolo de manera diferente. ¿Cómo es de manera diferente? Primero, respetando a la oposición, respetando a aquel que piensa diferente al gobierno, dándoles la palabra, no cercenando su palabra, no apagando los micrófonos, no escondiendo los proyectos de ellos, dándoles todas las garantías. Recuerden que en las épocas anteriores teníamos muchas jugaditas de aquellos presidentes de Senado y Cámara que no nos querían dejar hablar a nosotros como oposición, y desde que yo llegué a la presidencia me comprometí ante el país y ante la corporación de no hacer lo mismo que habían hecho con nosotros. Si hablamos de cambio, hasta en ese tipo de acciones se ve, ¿no? Y el plan de modernización que estamos haciendo aquí en la Cámara de Representantes por un Congreso abierto, transparente, que ya espero en 2 semanas, Diego, te doy ahí como la primicia, haremos ya la manifestación pública ya de todos los partidos y bancadas que se van a comprometer con ese plan de austeridad, de transparencia, de Congreso abierto. Entonces, vamos bien. Pero bueno, la última palabra la tendrá la ciudadanía, que son nuestros jefes. Representante, ¿y cómo es manejar una plenaria? Porque es que, digamos, yo no sé, a veces podría resultar más fácil de pronto ser profesor en un kinder que manejar alguna de las dos corporaciones, porque el tema no es sencillo. Usted tiene, digamos, que dirigir más de 170 casi representantes 187 y, exactamente. exacto, 187. bueno, 187, y cada uno es un mundo distinto. Sí, total. Creo que el truco es primero tener unas reglas claras de juego y hacerlas explícitas. Por ejemplo, al principio siempre dejamos espacio para constancias, que es un momento en el cual cualquier congresista puede intervenir de lo que quiera. Ese es como un espacio que al congresista le gusta mucho porque puede opinar sobre alguna problemática en particular, sobre algo que pasa en la región, hacer una denuncia, hacer algo. Es abierto. Y yo digo, bueno, constancias de a 3 minutos cada uno y se respeta. O sea, apenas terminen los 3 minutos, ahí sí se corta y continuamos pues, para darle tiempo a todos los demás. O sea, que nadie se quede con toda una constancia toda la jornada.
Y entonces no digo la concesión de que porque este es amigo mío, entonces le doy más tiempo. No. Entonces, por ejemplo, reglas claras que se respetan. Pero segundo, Diego, yo creo que este Congreso del Cambio está asumiendo buenas prácticas. Por ejemplo, hace 2 días, en el debate de la paz total tan importante, eran las 11 de la noche, habíamos empezado a la 1 de la tarde, 10 horas, Diego, 10 horas, y en el recinto habían 180 congresistas de la Cámara de Representantes, ahí discutiendo, con un compromiso profundo, cada quien con su posición. Entonces creo que también hay un Congreso que está dando ejemplo y que pues me gusta decirlo, porque también es un trabajo de todos, ¿no? Y creo que todos estamos colocando de nuestra parte para mostrarle al país que hay un Congreso que está pensando en la lógica del cambio de buena manera. Y que de todas maneras en la Cámara hubo una renovación muy grande, más del 60%. Hay mucha gente joven que le gusta estar adelantando las tareas legislativas. Yo creo que eso ha incidido. Doctor Racero, empecemos a hablar de la reforma tributaria, porque usted sabe que es la columna vertebral para el gobierno del presidente Gustavo Petro para poder cumplir todas las promesas que se hicieron en campaña, todos los temas sociales. ¿En qué va el asunto de la reforma tributaria? Quedan 2 debates, ¿no? En las 2 plenarias, pero ya la ponencia va a estar en los próximos días. Pues Diego, mira, acabo de recibir un chat, no menos de 15 minutos. En este momento están reunidos los ponentes y me cuentan que posiblemente ya el viernes ya quede radicada, jueves, viernes queda radicada. Espero que sí, que una vez se radique, pues ya hay conocimiento público de la reforma. Quisiera que la próxima semana, que es el debate y la aprobación, pues ya haya un buen tiempo considerable. Igual, no es una reforma, el texto final no va a ser un texto completamente diferente al que ya hemos venido conociendo desde las comisiones. O sea, tampoco se va a sacar un texto ahí debajo de la manga que sea como desconocido, que genere grandes sorpresas de lo que ya se ha venido discutiendo. Igual, Diego, esta reforma tributaria tal vez es la reforma tributaria que más se ha discutido en el país. El presidente Petro se posesiona el 7 de agosto y el 9 de agosto ya se estaba radicando el ministro de Hacienda ante la Cámara, ante el Senado, la reforma tributaria. O sea, es decir, el primer texto de discusión. Es una reforma tributaria que se ha discutido en todos lados, todos los gremios, sectores económicos, políticos, sociales, a través de los medios, muchas voces opinando. Y yo creo, Diego, que va a ser una reforma tributaria muy consensuada, que el gobierno ha cedido en muchas cosas, por supuesto mantiene otras, pues esa es su agenda, ¿no? Y tiene que responder ante un electorado que fue el que lo eligió legítimamente, pero miren que se ha concertado y creo que en ese sentido la reforma tributaria complementa lo que va a ser el otro gran acuerdo social que es el Plan Nacional de Desarrollo y esperemos que la próxima semana lo aprobemos en Senado y en Cámara. Ya vamos a hablar del presupuesto, del Plan Nacional de Desarrollo. De la reforma tributaria se estima que se van a recaudar unos 20 billones de pesos aproximadamente. Y usted, doctor Racero, es del partido de gobierno, pertenece al pacto histórico. ¿Alcanzan esos recursos para poder cumplir con todos los objetivos que hay? Ustedes en campaña prometieron muchas transformaciones, pero se requieren recursos. Sí, a ver, yo quiero contextualizarlo. Una reforma tributaria es un gran instrumento de política pública que no solamente permite los ingresos que necesita el Estado y especialmente el gobierno nacional para sacar adelante su agenda, sino que en sí mismo una reforma tributaria ya va perfilando un modelo de país, un modelo económico de país. Entonces no solamente va a ser lo que se recaude, sino las dinámicas económicas que van a generar. Cuando nosotros estamos hablando constantemente, Diego, lo decimos abiertamente en el marco de la discusión, que los sectores que más deben aportar una reforma tributaria es el sector de hidrocarburos y el sector financiero, es porque estamos pensando que el estímulo que debería promover el gobierno nacional es sobre todo en aquellos sectores que generan más puestos de trabajo, que es el sector productivo, que genera el valor agregado, que genera riqueza en la economía, que es la agricultura y la industria. El sector especulativo financiero o el sector rentista como los hidrocarburos son transferencia de dinero, pero más no generación como tal de riqueza. Esto ya va perfilando un modelo económico, un modelo de sociedad que se va a complementar con el Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que 20 billones es una apuesta muy ambiciosa de la sociedad, muy grande, pues es la reforma tributaria más grande que vamos a vivir. Implica un gran esfuerzo que recae sobre algunos más que otros, como debe ser, como ocurre en cualquier parte del mundo, Diego.
porque en cualquier parte del mundo, estados, gobiernos, países capitalistas occidentales hacen siempre un juego de pesos y contrapesos y unos sectores asumen un poco más pues ese peso tributario, que pues por lo general son los que más tienen, tanto naturales como personas jurídicas. Eso lo hace la OCDE, por eso la OCDE avaló esta reforma tributaria. Entonces yo creo que es una reforma que ambiciosa, por la ambición que tenemos de transformar este país, no estamos para menos y no le tenemos miedo a pensar en grande, pero se ha hecho de manera más responsable con un gran técnico que es el ministro Campo, que ha ajustado y ha acotado y ha sido pues el que ha dado la luz a esta reforma tributaria. Entonces yo creo que vamos por buen camino y lo que vamos a recaudar, los ciudadanos y ciudadanas lo van a empezar a ver en la transformación en el país. Eso es importante lo que usted está diciendo, doctor Racero, porque es que al final de cuentas, en medio de todas las discusiones políticas, pues en democracia el presidente es Gustavo Petro. Fue el elegido por los colombianos, estará 4 años y pues hombre, sin duda él tiene que cumplir lo que prometió, por eso ganó, ¿no? Sí, aunque yo, digamos, yo no lo digo tan categóricamente, porque de pronto a veces decirlo así suena como un tema de que gobernar un país es un asunto de ganadores sobre perdedores. Y yo quisiera reescribir una historia diferente, Diego, te lo digo con sinceridad, porque aquí no se trata simplemente de que como yo gané, entonces puedo pasar sobre el otro. Y yo lo que he aprendido del presidente Gustavo Petro es que es posible los consensos y el diálogo, y que es posible trabajar con aquellos tal vez con los que antes no trabajabas, y que dirigir un país significa también gobernar sobre aquellos a los cuales tal vez no convenciste en la época electoral. El proyecto de Gustavo Petro dejó de ser ya un proyecto de izquierda, es un proyecto de país, un proyecto nacional. Y te coloco un ejemplo. Cuando el presidente Gustavo Petro ya se sienta 2 veces con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues se hace justamente para hablar de país. Ellos no se van a sentar para hablar, ni el uno ni el otro se van a prestar para tener ningún tipo de diálogo que no sea sobre el país. Cuando el gobierno nacional se sienta con alguien como el señor Laforí, completamente contradictor a nosotros, nada que ver en nuestra orilla ideológica política, es una plena conciencia por parte del presidente Gustavo Petro de que eso significa dirigir un país. Una reforma agraria, una reforma rural, como la queramos llamar, solamente es posible mediante 2 vías, Diego. O una vía violenta, expropiando, quitándole la tierra a los tenedores de la tierra, entre otras, o a través del diálogo con ellos que tienen la tierra, haciendo negociaciones, haciendo acuerdos, comprándole las tierras. El presidente Gustavo Petro optó por esta segunda vía, lo dijo en campaña y lo está haciendo ahora. Por eso todo ese miedo de expropiación, eso fue pura mentira y hoy el país se está dando cuenta realmente de todos esos mitos que se metieron alrededor de Gustavo Petro y de su nombre. Eso es hacer país, Diego, y yo creo en eso. Yo no creo más bien que gobernar, que liderar sea con imposición. Eso no es ser líder, ¿no? Puede ser un gobernante, pero no todo gobernante es un líder. Y Gustavo Petro es un gran líder. Eso, algo desde el lugar que vivo ahora y dirijo lo planteo. Yo no estoy en la Cámara, yo no soy presidente de la Cámara de Representantes para imponer una visión de país. Yo soy presidente de la Cámara de Representantes para dar garantías a todos los sectores y para creer que es posible el argumento para llegar a los acuerdos sobre la nación. Y sobre eso cabalgamos. Y ahí vamos, yo creo que vamos bien. Claro, y ese ejemplo que usted pone es muy importante, el del expresidente Álvaro Uribe, era algo impensable y justamente en la discusión de la tributaria hemos visto reparos del Centro Democrático, por supuesto, Álvaro Uribe, líder de esa colectividad, reparos de los conservadores, de los liberales, de todos los sectores políticos. ¿Eso va a garantizar que justamente sea una iniciativa económica buena para el país? Seguramente no hay ninguna reforma ni en términos Que sea económicos, perfecta, ¿no? ninguna que sea perfecta. Ni la paz es perfecta, ni el tema económico es perfecto, ni la reforma política va a ser perfecta. Lo que hacemos es empujar un poquito más la historia. Eso es lo que nos proponemos, empujar, ¿no? Avanzar. Y nunca es una tarea acabada. Seguramente haremos el balance en un par de años de lo que tendremos que mejorar y pulir. Pero creo que sí concibe un proyecto de sociedad. O sea, sí lo que está detrás es un horizonte de sociedad. Y eso creo que es lo que hay que tener muy presente en ese tipo de discusión.
Por eso, cuando el presidente dice, acá hay unos sectores que tienen que aportar más que otros, hay un modelo de sociedad detrás, que es lo que se está proponiendo, que se dijo en campaña, que se sigue construyendo y que yo creo que sí va a servir, ¿no? Soy profundo convencido de eso. Igual, hemos hecho, o desde el gobierno se han hecho muchas concesiones. Solamente un ejemplo que se me viene a la cabeza. En la propuesta inicial de la reforma tributaria se contemplaba, por ejemplo, estos impuestos a dividendos o a rentas ocasionales, que hoy en día están en un 10% en el país. El promedio de la OCDE es de 17, 18, 20%. Lo queríamos llevar a más de 30% en la propuesta inicial, porque es muy bajo el actual. Claro, hubo toda la discusión, el reparo, y el gobierno nacional lo acotó a 15%. ¿Sí? Obviamente lo sube un poco más, lo deja más en estándares más cercanos al promedio de la OCDE, y creo que en eso se cede como gobierno y se hace un buen acuerdo. Y hay otros. Ustedes escucharon al presidente esta semana con el tema de los hidrocarburos. Vamos a cambiar la modalidad de cómo se quería grabar. Primero se quita la idea inicial que era de impuestos a las exportaciones para respetar los acuerdos internacionales, y ya vamos en una posición en la cual se va a grabar conforme al flujo económico internacional, conforme a los precios de mercado internacional, que es una muy buena medida de que da garantías al sector extractivista, pero que también unas garantías para el gobierno nacional. Entonces, yo creo que en eso se ha hecho con toda la madurez y la responsabilidad, y que hay cosas por mejorar seguramente, Diego, pero creo que se ha hecho de la manera más madura posible y responsable con el país. Y en el presupuesto, es que en tantas noticias que ocurren en nuestro país a veces no le damos el despliegue que merecen algunos asuntos. Por ejemplo, el presupuesto, que es otro tema muy importante, tramitó por el Congreso y pues digamos, salió solamente una cifra y ya, pero es muy importante, ¿no? Claro, es del presupuesto, del primer proyecto de presupuesto que nos había dejado Duque, porque el proceso de construcción del presupuesto se hace con el gobierno saliente. Eso es un tema que se ha hecho siempre, digamos, no es ahora. La salida del presidente Duque, su equipo de trabajo deja una base. Lo que hace ya el nuevo gobierno es ampliar esa base en más de 10 billones de pesos, 12 billones de pesos, y prioriza, porque el arte de construir un buen presupuesto nacional tiene que ver con qué son los sectores que se priorizan conforme a ese modelo de país. Y vemos claramente cómo agricultura aumenta en un 62.7%, Diego. El sector de minas y energía también aumenta 31%, para que no digan. Es que ahí donde a veces encontramos las falacias de algunos que no realmente van a los datos concretos como son. El sector cultura crece un 20%, una apuesta que nunca se ha hecho en la historia. Bueno, y así los diferentes sectores. Entonces yo creo que es un presupuesto de 405 billones de pesos que con recursos finitos se distribuye de una ponderada manera, pues para sacar adelante la agenda, sin todavía tener el Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que vamos a tener el próximo año. Y es que justamente el Plan Nacional de Desarrollo va a ser muy importante porque incluye el tema de los diálogos vinculantes, todo, ¿no? Sí, pues la gran apuesta de construir un Plan Nacional de Desarrollo junto a la ciudadanía. Esa es una forma de liderazgo y de gobernanza diferente, ¿no? Mira que es muy bonito decirlo. Los liderazgos se tienen que actualizar constantemente, y la legitimidad del gobernante se tiene que actualizar constantemente. No solamente basta con haber ganado las elecciones, sino que se tiene que legitimar en ese diálogo continuo con la sociedad. Por eso hablamos de que nuestro gobierno es un gobierno popular. ¿Popular qué significa? Que la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, es el que tiene que tener la palabra para orientar la política pública. Claro, hay unas bases que se propone desde el gobierno, ¿no? No crean que estos diálogos regionales no se ha sido. Ojalá pueda ir semana a acompañar allá in situ cómo es que se genera el diálogo regional. El diálogo regional si llega ya el staff del equipo del gobierno ya con unas bases, con unas líneas gruesas, y sobre eso se va discutiendo. Hay un proceso de priorización también con la comunidad, y sobre todo, que eso es algo que a veces no comprenden desde Bogotá, que sí, que los ciudadanos y las ciudadanas en los territorios saben qué requieren, qué necesitan. Cambiamos esa mirada también de que la política pública solo se hace desde la capital con unos tecnócratas expertos, sin desmeritarlo, porque hay unos conocimientos desde el Estado que, por supuesto, son acumulados, pero esa simbiosis entre conocimiento técnico
participación directa de la ciudadanía, yo creo que ese es un cóctel poderoso para hacer un gobierno que no esté desconectado de la ciudadanía. Entonces, vamos a ver cómo sale este experimento grande que hace este gobierno, pero como vamos en este momento, creo que vamos muy bien, ¿no? Y se legitima constantemente el diálogo con la ciudadanía en los territorios, que también es muy importante. Hay muchos objetivos legislativos del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero digamos las prioridades podrían ser estas: presupuesto, que ya surtió su trámite, la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, que estará el próximo año. En materia Eso sí, económica son estas tres. claro, así es. Esos Ujú. son los grandes capítulos. Plan Nacional de Desarrollo al final es eh, una consecuencia en la lógica de la planeación. Primero estamos viendo el recaudo, primero cómo se distribuye el presupuesto, cómo se recauda, y con eso ya miramos cómo es que se va a destinar. A mí no me gusta llamar la palabra gasto, porque es que lo que hace el Estado no es un gasto. La palabra Es una gasto inversión. es ese sofisma. Entonces, como si hacer una escuela o hacer una calle, una vía terciaria, perdón, es un gasto, es una inversión social, ¿no? O sea, es una inversión que hacemos todos, porque al fin y al cabo la plata del gobierno es la plata de todos nosotros. Entonces, creo que en eso, la inversión que va a tener el gobierno nacional en el país, en la economía, en la sociedad, orientada por este gobierno nacional, va a ser, digamos, muy importante. Pero tenemos la agenda social también, ¿no, Diego? El próximo año, pues viene el paquete de medidas de reestructuración del sistema de seguridad social, Ujú. salud, trabajo y pensión, porque todo va en el mismo bloque con la nueva política de seguridad social que seguro pues ya presentará el gobierno nacional. Yo creo que finalizando este mes o el otro, sé que ya hay borradores, pero estamos esperando la aprobación de la tributaria para empezar ya ese segundo bloque de discusión, que es la apuesta social, ¿no? Y creo que ese también va a ser una conversación muy interesante en el país. ¿Qué tipo de pensiones queremos ahora? Partiendo de la realidad de que este es un país donde no pensiona a sus abuelos y abuelas, que es un país que no pensiona, que es un país con un déficit de pensión enorme, ¿no? ¿Cómo queremos un sistema de salud más oportuno, más eficiente? ¿Cómo queremos un sistema de trabajo que dignifique la labor del trabajador, trabajo decente, trabajo digno, entre otras? Sí. Doctor Racero, ¿qué le dice usted a quienes dicen que apoyaron la causa, haciendo referencia a la campaña del presidente Gustavo Petro, pero sienten como que los procesos son muy lentos y a veces es un poco complicado entender que los cambios no son inmediatos, que la mecánica legislativa tiene unos tiempos y que quienes votaron por Gustavo Petro quieren todos los cambios ya? ¿Qué les dice usted como presidente de la Cámara? Muy oportuno, Diego. En primer lugar, gobernar significa también saber administrar las expectativas. Y expectativas en varios sentidos. Los cambios inmediatos, urgentes, que no ocurren de la noche a la mañana, eh, que el Estado tiene sus tiempos a veces incomprensibles para el ciudadano y que tienen que estar en su gran mayoría para evitar temas de corrupción, para hacer la planificación, para ejecutarlo bien. Y eso hay que hacer mucha pedagogía para que la gente comprenda que los cambios tienen sus ritmos y sus tiempos cuando vienen desde el Estado. Pero segundo también, Diego, para enfatizar que no todo se puede hacer en 4 años, ¿no? Que es imposible hacer todo en 4 años. Y es más, yo tendría sospecha de aquel que diga que todo se puede hacer en 4 años, que los cambios realmente duran su tiempo, que tenemos que tener más de 4 años para que los cambios sean sostenibles. Mm, eh, por eso es que hablamos nosotros del pacto histórico, de la necesidad de ir solamente más de 4 años. Y lo enfatizo, pacto histórico. El Ujú. pacto histórico como proyecto, ¿cierto? Un proyecto político de 8 o 12 años. Claro, sí, es Ujú. legítimo pensarlo, es legítimo pensar que este proyecto político pueda a lo largo del tiempo poder sedimentar de mejor manera los cambios propuestos. Y bueno, eso ya lo determinará la ciudadanía. Pero lo que sí es cierto es que los cambios en un primer momento, sobre todo los primeros meses, 2, 3 meses, son cambios primero de narrativa. El presidente Gustavo Petro llega con una narrativa diferente al antecesor, al presidente Iván Duque, llega con una propuesta más de conciliación, se reúne con la oposición, se reúne con el presidente Uribe, eh,
Creo que hay una visión de país mucho más clara que la que tenía el presidente anterior. Y ahorita ya con la aprobación de estas leyes ya vamos a empezar a mirar en el corto plazo pues los ajustes. Sí, mucha paciencia con la ciudadanía, pero vamos con paso seguro. No hay improvisación en este gobierno, se está haciendo muy bien. Sí. ¿Qué pasó con la petición que le hizo usted, doctor Racero, al ministro de Hacienda con el tema de las pequeñas y medianas microempresas? Sí, esa es una discusión que viene de tiempo atrás y que hemos enfatizado desde algunos sectores del pacto histórico, que la progresividad, que es principio constitucional, que es una bandera de esta reforma tributaria, no solamente aplique para personas naturales, sino también para personas jurídicas. Y en lo concreto, la propuesta que hice, que le mando el presidente Gustavo Petro al ministro Ocampo de Hacienda, es pensarse la progresividad también, por lo menos para pequeñas y microempresas, que no quede, como está estipulado ahora, el mismo porcentaje para todas las empresas de 35%, sino que para esas dos, micros y pequeñas, queden en 30%. ¿Cuál es la razón? Que eso, en primer lugar, no va a afectar el fisco por la tributación que puede dejarse percibir. Segundo, porque las pequeñas y las micro pueden estar reportando el 80% del mercado laboral formal, digamos, de vinculación, porque estamos en un momento en el cual tenemos que incentivar justamente los emprendimientos, emprendedores, estas pequeñas empresas, microempresas, de todo orden, de todo tipo, que puedan tener ese estímulo adicional y creemos que más bien es una medida saludable para el proceso de recesión económica que posiblemente va a venir el próximo año, como en todo el mundo se está hablando, en el mismo Fondo Monetario Internacional, no lo decimos nosotros, ¿no? Entonces, es una propuesta que seguimos insistiendo en algunos sectores del pacto y, bueno, esperemos que se tome en cuenta por el ministro ya en esta última parte final de construcción de la ponencia definitiva. Bueno, pues quedando claro este tema económico, doctor Racero, quiero hacerle otras preguntas rápidas porque usted tiene que atender otros asuntos. Una moción de censura en contra de la ministra Irene Vélez. ¿Qué opina sobre este tema? Porque hay algunos sectores que dicen que es bastante prematuro, que lleva 3 meses este gobierno. Pues así es. 2 meses, 2 meses. 2 meses. Como presidente de la Cámara, le digo, Diego, como se lo digo a la oposición, que por supuesto haré respetar en los tiempos legales y con las garantías pertinentes, necesarias, por supuesto, su derecho legítimo a plantear ese tipo de debates y de emociones. Como presidente de la Cámara, estaremos a la altura para dar cuenta de esta moción de censura, dándole garantías a la oposición. Pero ya como congresista del pacto histórico, ya representante del pacto histórico, creo que sí, creo que es muy prematuro, creo que los argumentos esbozados son completamente insuficientes y creo que más bien en la discusión se va a plantear si no hace parte más bien pues de esa ansiedad que tienen algunos de la oposición de más bien mostrarse, figurar y de no plantear el argumento correspondiente, ¿no? Entonces, seguramente la ministra hará su defensa, seguramente la coalición de gobiernos hará su defensa, y estoy seguro que más bien esto va a ser una posibilidad, va a permitir que ante el país se dé a conocer con la verdad, con la veracidad, con la oportuna deliberación, lo que ha hecho la ministra y los resultados que, aunque sean en que tan poco tiempo, ya empieza a verse. Ya hoy escuché el anuncio de la ministra que ya se empiezan a bajar las tarifas de energía, cosa muy positiva, porque no es solamente decirlo, sino empezar a aplicarlo y que la gente lo sienta en el bolsillo. Ya empiezan a bajarse las tarifas de energía, que ha sido uno de los reclamos dolientes del colombiano promedio, especialmente de la costa Caribe, que ve cómo se le suben las alzas constantemente. Entonces, bienvenido el debate, como presidente de todas las garantías, pero seguramente haremos la discusión ya en el marco de la moción de censura. ¿Será de pronto, doctor Racero, que la ministra Irene pagó una novatada, llamémoslo así, llegar a una cartera, a distintos foros, ante los medios de comunicación? Ha sido criticado, usted sabe, por las declaraciones que ha dado, pero puede ser tal vez una novatada, pánico escénico, yo no sé. No, pues cada ministro tiene sus tiempos, sus ritmos. Yo creo también que no soy ingenuo en política y eso es un mensaje hacia todos los que nos están viendo. El hecho de que este gobierno haya planteado una discusión muy fuerte en el marco de la reforma tributaria respecto a esa necesidad
de aporte que tiene que hacer el sector de hidrocarburos, los petroleros, los carboneros, entre otros. Yo creo que eso también genera una reacción, ¿no? Y nosotros no podemos, sí, caer en ingenuidades de que entonces el foco que ha tenido la ministra ha sido un asunto de ella en sí misma, sino que eso hace parte de una discusión que está detrás, que es justamente una reforma tributaria, ¿no? Donde se pretende gravar un poco más a dichos sectores. Entonces yo creo que hay que verlo en esa dinámica, ¿no? En esa discusión política de país. Insisto, ya tiene sus tiempos, eh, eh, sus dinámicas ya propiamente como ministra, pero la ciudadanía debe tener presente que acá hay una discusión más de fondo y que tal vez a veces se reduce a discusiones personales y eso oculta más bien las discusiones que están detrás. Y la discusión que está detrás es cómo va a ser la transición minero-energética en el país, cómo va a ser la transición de una economía extractivista a una economía productiva, cómo va a ser la transición de una economía que depende de sus recursos fósiles a una economía altamente productiva, industrial, turística. ¿Cómo va a ser la transición de ser un país con una balanza completamente negativa, altamente dependiente de importaciones y teniendo como el producto más importante de exportación el petróleo? Hoy estamos pagando eso en parte, ¿no? Por esa dependencia que tenemos con las importaciones y por los flujos de la presión alza en todo el mundo de los precios de alimentos, de la inflación en general. Entonces, mire que la discusión es mucho más allá detrás, ¿no? O sea, preciso es ella, ministra de Minas, que tiene como objeto dentro del gabinete plantear esa discusión a la cual se le hace pues unos debates muy fuertes en la opinión pública. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser muy claros, porque lo importante aquí es cuál es la discusión detrás y que se ve reflejado en la reforma tributaria y se va a ver reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Representante, estaba viendo y usted recientemente cumplió años, ¿no? 11 de octubre. Sí, cumplí hace ya, ¿qué? Una semana y media. 36 años, ¿no? Cumplí 36, sí, 36 primaveras, Diego. ¿Y qué le dice también a quienes criticaron en algún momento su juventud? Porque cuando usted llegó a la presidencia de la Cámara decían, pero este pelado no es viejo. O sea, ¿por qué pensar que las personas que tienen cierta edad son las experimentadas y los jóvenes no pueden asumir retos como los que usted está en este momento? Sí, Diego, esos son prejuicios sociales. Yo tampoco hago una oda a la juventud per se, ¿no? También pueden haber jóvenes que más bien dan mal ejemplo, ¿no? Tampoco, ¿sí? Y además se hacen a veces elegir diciendo que son jóvenes y que tienen mente joven y llegan a gobernar con políticas del pasado, ¿no? Y bailan y juegan fútbol y hicieron muchas cosas y bueno, terminaron siendo un paquete ahí en la presidencia. Pero lo que sí quiero decir es que pues nos hemos preparado, Diego. Yo estoy terminando mi doctorado, ya me he demorado porque este trabajo en el Congreso ha hecho casi imposible adelantar mi tesis doctoral. No se la voy a pagar a nadie para que la haga, ¿sí? La hago yo mismo. Entonces nos vamos a demorar, pero lo vamos a sacar adelante. Tengo una maestría en economía, sobre todo el compromiso. Es más, te digo así, Diego, a veces las personas más preparadas pueden a veces ya llegar a ser las más corruptas del país, ¿no? Eso es lo que llamamos los de cuello blanco. Se van a preparar a Harvard, a otras universidades y llegan acá a hacer de las suyas. Creo más bien que llegar a estos tipos de cargos importantes, Diego, implica, claro, formación, pero no solamente basta con eso, sino tener los pies sobre la tierra y un compromiso por el país profundo. Yo tengo ahí mi eslogan fundamental de ejercicio de congresista es: vinimos a dar ejemplo y no vergüenza. ¿Me podré equivocar? Sí, Diego, seguro. Y a los que me están viendo, seguro que me voy a equivocar, como cualquiera. Nadie es infalible. Pero la certeza que puede tener la ciudadanía es que si nos equivocamos es porque nos quisimos arriesgar a hacer algo diferente. Y no va a ser una equivocación vendiendo a nuestra gente, vendiendo lo que somos, olvidándonos de dónde venimos o para dónde vamos. Y creo que eso es lo más importante, mantener la coherencia. Si estamos hablando de cambio, el cambio es realmente ser coherentes a unas banderas y a una forma de hacer la política, y espero que en eso la ciudadanía sea muy vigilante
que esté muy pendiente de lo que hacemos, que nos rodeen, ya sea para ayudarnos, para empujarnos, o también ya sea pues para exigirnos y reclamarnos cuando tal vez estemos vacilando. Por supuesto, representante, todos tenemos sueños. Usted en este momento está como presidente de la Cámara, quedan estos 4 años en el Congreso de la República, pero ¿le gustaría en la política de nuestro país estar en un ministerio? ¿Le gustaría llegar a la presidencia de Colombia? Uno puede soñar. Uy, Diego, usted ya se pone pesado. Pues no, le mentiría y le mentiría a los que nos ven que, pues por supuesto, si estamos metidos en esto es porque queremos seguir aportando. No lo tengo como una ruta obligada, yo más bien me asumo como un instrumento de la historia, Diego, un instrumento de este proyecto, que estaremos donde creamos que más podemos aportar a una causa colectiva. No, creo que esta nueva generación de la política ha comprendido que los proyectos deben ser colectivos o no lo son, ¿no? Que muchos de los errores de los que nos han antecedido es porque ponen su ego, ponen su ambición personal por encima de una generación, de una colectividad, de un grupo. Yo me asumo como un instrumento de la historia. Asumo también que los liderazgos se actualizan, que hoy estamos acá, más adelante actualizaré mi liderazgo con la ciudadanía, siendo congresista de nuevo, aspirando ya a un ejercicio de gobierno directamente, pero espero pues que sea el mismo proyecto que nos vaya llevando. Lo que sí estoy completamente seguro, Diego, es que yo no soy alguien que cambia de proyectos, no soy alguien que cambia de principios, que un día tengo estos principios y al otro día me pongo otros por conveniencia. Yo he militado, esta es mi tradición de militancia, desde que empecé, más o menos hace 10 años. En esto me mantengo, creo en esto. Seré crítico de este proyecto, Diego, cuando toque serlo, porque yo soy un militante de causas y de valores, más allá de personas. Y creo que eso es realmente lo que deja un legado, el proyecto y las ideas. Y esperemos que, bueno, que cuando le demos cuenta al país y a la historia, podamos decir, avanzamos un poco más como país, que lo entregamos mucho mejor de cómo lo recibimos. Ya veremos, será la ciudadanía la que decida si lo apoya a usted o no en los proyectos que decida emprender. Doctor Racero, otra cosa que en los diálogos siempre se lo pregunto, pero es que es algo que uno ve en redes sociales que da ejemplo. Usted es el presidente de la Cámara y por serlo tendría una situación de seguridad compleja por la sola dignidad en la que está. Pero lo vemos que usted anda en taxi, en su carro particular, no hace uso de un fuerte esquema de seguridad, no hace uso de la camioneta blindada. ¿Por qué usted sí puede y los demás no? Bueno, esa es la pregunta del millón, Diego. Chévere que se las hagas a los demás congresistas cuando los entrevistes. Claro. Yo sigo convencido de que el hecho que estemos ocupando este cargo, que es un servicio al pueblo, al país, a la patria, no nos tiene por qué ubicarnos en una posición de privilegio diferente a la mayoría del ciudadano y la ciudadana. Es más, soy un convencido que justamente la mayoría de los errores de los políticos o de los líderes políticos es que se desconectan con la realidad con la que vive la mayoría de su pueblo. Y esto de andar en camionetas blindadas, 2, 3, tener 10 asesores detrás para arriba y para abajo, tener todas las comodidades, levantar el teléfono, hacer una llamada y tenerlo todo a sus pies, te desconecta de la realidad. ¿Sí? Claro, hay momentos de momentos. Yo tuve que tener por un momento la camioneta blindada, Ujú. pues porque obviamente parte de ese trabajo hace que, pues, que se generen ciertos riesgos, pero los riesgos también deben ser evaluados constantemente. Alguien que tuvo un riesgo hace 10 años quiere decir que lo tenga hoy, ¿sí? Entonces aquí pareciera que las camionetas son eternas, ¿no? Entonces, como por costumbre. Y mucho más ahora los congresistas, usted lo dijo ahorita, por ejemplo, la Cámara de Representantes, el 75-78% somos nuevos, pues yo no sé si son nuevos, pero yo ya vengo ya 4 años, de ese casi 80% de nuevos, todos tienen riesgo, o sea, todos llegaron con una situación de riesgo inminente que hace que tengan sus esquemas de seguridad tan gruesos. Algunos sí,
en algunos departamentos, yo no voy a decir que los representantes del Cauca, ¿no? Que tienen que ir a ciertas regiones, posiblemente Antioquia, cuando van al Bajo Cauca antioqueño. Pero Pero en por ejemplo, Bogotá uno pensaría que no, claro. sí, es más, yo he invitado a los colegas congresistas, porque a los congresistas se les da una camioneta para Bogotá cuando están acá y otra camioneta en la región. Hasta uno podría decir, bueno, siquiera dejen la camioneta en la región, porque tienen, de pronto, digamos, bien, pero aquí para qué camioneta aquí en Bogotá blindada que cuesta 20 millones de pesos al mes. Eh, Seguiremos mandando ese mensaje, Diego, y yo sé que ustedes en semana han hecho mucho seguimiento en eso, y especialmente tú, porque creo que eso hace parte de decisiones que no pasan por un decreto o por una ley, sino por convicción, ¿sí? Que decimos los servidores públicos venimos a dar ejemplo, los servidores públicos tenemos que dar ese primer paso, que nosotros no tenemos por qué tener privilegios muy por encima de la gran mayoría del pueblo colombiano. Ahí nos desconectamos, ahí perdemos. Ahorita sí, yo ando con una escolta, si me preguntas, como salgo mucho por la calle, igual siempre hay un escenario obviamente de riesgo relativo, pero al día de hoy el escenario de riesgo que tuve en algún momento fuerte, ya no lo tengo, entonces dinámicas han cambiado y por eso pues yo me siento muy a gusto de coger Transmilenio, de ir en mi carro, de taxi cojo poco, algunas veces pues cuando hay pico y placa, bueno, y eso, ¿no? Pero me gustaría ir en bicicleta, pero vivo lejos del Congreso. Y está peligroso. Está peligroso en bicicleta. Oiga, doctor Racero, ¿y usted es de, no sé, reunirse con sus amigos, tomarse una cervecita, ir a almorzar a una plaza de mercado? Los planes que hacen todos los colombianos, ¿lo hace o ya no le queda tiempo? He perdido mucho eso. Algo que extraño mucho, mucho, mucho es de jugar fútbol. Ya era un buen deportista y he perdido mucho. Y entonces, Pero ¿era de los buenos jugadores o era por ir a hacer deporte o del montón? Porque uno a veces entra a un equipo y es el del montón, el del cambio. no, te confieso, yo hice parte de las inferiores de Millonarios, no en la escuela de fútbol. Yo estuve en la escuela y la escuela ya me pasaron las inferiores. Eso fue hace mucho ya tiempo. Y yo me defendía muy bien como futbolista, la verdad. Todavía ahí, no puedo decir que el gran experto, pero jugaba. Y algo lo que he perdido ahorita son ciertas relaciones con amigos por tiempo, porque yo salgo del Congreso y lo primero que quiero pues es estar con mi familia, con mi esposa, con mi hija, con mis padres, es como la prioridad. Es más, hice un acuerdo con ellos, con mi esposa y con mi hija, que los fines de semana iba a estar con ellas. De lunes a viernes, uno sabe a qué hora sale y no sabe a qué hora regresa, jornadas muy largas, 11, 12. Salgo tipo 6:30 de la mañana siempre, 6 de la mañana después de dejar a mi hija en la ruta del colegio. Y sábados y domingos se volvieron como los días sagrados para estar con ellas y trato siempre de cumplirlo porque nutre el alma y es muy importante. O sea que su esposa los fines de semana le coge el celular y se lo esconde para que esté desconectado. Más que mi esposa, mi hija, la verdad ¿Su sí. hija? Sí. ¿Cuántos años tiene su hija? Cumple 10 en una semana y media, cumple 10. Este fin de semana le vamos a celebrar adelantado porque quiso hacer fiesta de disfraces. Entonces, este fin de semana nos vamos a disfrazar. Ya tengo mi disfraz. Me voy a disfrazar es como una suerte entre musulmán y árabe, ¿no? Entonces, bueno, voy a tomar una foto, después la subiré. Bueno, tiene que publicar en las redes sociales a ver cómo le va con ese disfraz. Pues, doctor David Racero, muchas gracias por estar con nosotros. Podríamos seguir acá conversando, pero usted tiene otra reunión y bueno, tendremos más tiempo para hablar de otros asuntos. Quedamos atentos entonces de la tributaria y de ese plan de austeridad. Si usted está de acuerdo, en 2 semanas volvemos a hablar y lo explicamos bien para que la ciudadanía entienda en qué va a consistir ese plan de austeridad. ¿Le parece? Me parece muy oportuno y agradecerle, Diego, a ustedes esa semana y a ti especialmente, Diego, de verdad, muy agradable la entrevista y siempre por tu profesionalismo. Abrazos a todo el staff de semana presente. A usted, representante, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes también. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página www.semana.com para encontrar todas las noticias de Colombia y el mundo. La cita con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y recuerden que estamos a tan solo un clic de distancia. Que estén muy bien.